La lujuria. Después de esto vi otros espíritus malignos en la muchedumbre que mencioné antes, que proclamaban a grandes voces: ¿no es quizás grande lo que Lucifer hizo? Y nosotros pensamos como él. Estos espíritus son los que arrastran a los hombres a la lujuria y les exhortan a satisfacer el placer de su carne. Las penas de la purificación de las almas de los que han pecado de lujuria y fornicación y la razón de sus castigos. Yo vi que el fuego más grande ardía con un intenso ardor sobre el que se derramaba el más terrible veneno y fétido azufre, alimentado con una sobrecogedora fuerza, porque el fuego producía fragorosas donaciones y además detonaba terriblemente. Y con estas penas, así fueron torturadas las almas de los que se esclavizaron con lujuria en sus cuerpos y que fornicaron. Así tuvieron que soportar el fuego a causa de ese incendio de la lujuria y fueron contaminados con veneno por la obscenidad que satisfacieron en la lujuria. Y fueron atormentados con azufre por la incesante y perversa obra de este vicio. Penas de purificación con las que se castiga a las almas que cometieron adulterio y la razón de sus castigos. En este fuego había además otro fuego, en el que los espíritus malignos precipitaban y luego elevaban de nuevo a las almas de los que habían cometido adulterio, lo mismo que se dobla aquí y allá una rama flexible que se entrelaza en una empalizada. Como habían manchado sus cuerpos con el adulterio mientras que tenían la vida, sus almas fueron precipitadas en aquel otro fuego que yo ya he dicho. Y como en la vida se unieron a extraños, también fueron sacudidos de un fuego al otro. Penas de purificación con las que se purifican las almas de los que hicieron a Dios el voto de la castidad, pero luego lo violaron, y la razón de sus castigos. Así dirigí luego la mirada hacia la enorme altura de una masa de aire de la que caían mezclados granizos de fuego y de frío. Ahí estaban las almas de los que en la vida le habían hecho a Dios un voto de castidad y que lo habían violado y que caían de aquella altura, y de nuevo, como empujadas por el viento, volvían allí, como encarcelados por las tinieblas, hasta el punto en que no podían moverse. Los golpeaba el granizo de fuego y de hielo, y los espíritus malvados les ultrajaban diciendo: ¿por qué ustedes han abandonado vergonzosamente el voto que hicieron? En efecto, cayeron de aquella altura por el voto de castidad que no habían respetado, y yacían atadas en las tinieblas a causa del olvido, porque no quisieron acordarse de su voto mientras que pecaban voluntariamente. Tuvieron que soportar el granizo de fuego y de hielo a causa del placer de la carne que prefirieron al amor de Dios. Penas de purificación con las que se purifican las almas de los que subvirtieron la naturaleza humana con las relaciones innaturales y la razón de su castigo. También vi un vasto y profundo pantano lleno de un horrible barro, en el que avanzaban surcándolo las almas de los que mientras habían estado en la vida habían subvertido su naturaleza humana, tanto en hombres como mujeres con relaciones innaturales en la fornicación. Los espíritus malignos les vertieron agua ardiente sobre ellos y les forzaron con horcones ardientes a esconderse en el barro. Y en efecto atravesaban por el barro, ya que en vida habían menospreciado con actos de libidine su humana naturaleza, tanto en ellos mismos como en los otros. Los espíritus malvados les vertieron sobre ellos agua ardiente, ya que lo hicieron con el ardor de la peor libidine. Fueron devueltas al barro por los espíritus malvados con los horcones, ya que al practicar este vicio, también renunciaron al humano pudor. Las penas de purificación con las que se juzgan las almas de los que fornicaron con ganado, y razón de su castigo. Y vi que los espíritus malignos obligaron a las almas de los que fornicaron con ganado y con animales a pasar por varios fuegos, golpeándolas con flagelos ardientes como espinas y punzantes zarzas. También las bestias les echaron en cara su pecado. Las almas fueron torturadas por estiletes de fuego a causa de aquella conjunción inhumana, y fueron afligidas por los flagelos ardientes por la libidine extraviada de aquella conjunción. Así fueron reprochados de sus pecados porque no consideraron lo que hicieron. Vi y entendí esto.
¿De qué modo los hombres que pecan con la lujuria y la fornicación pueden hacer penitencia y castigar este pecado en sus cuerpos? De nuevo yo escuché la voz de la luz viviente que me dijo: las penas que ves son verdaderas y son tal y como las ves, y aún más. Por tanto, los hombres que quieran vencer a los espíritus que les induzcan a los actos impuros de la lujuria, si quieren evitar estos castigos, castíguense con ayuno y con latigazos, e impongan la misma carne en sacrificio, con oraciones excelsas, hasta que de este modo logren someterla al buen deseo del espíritu. La fornicación es parecida a las víboras y las bestias que matan a otros animales. La fornicación así se parece a las terribles víboras que engañan arrastrándose, e incluso tienen en sí la maldad del diablo que mata y que abandona la justicia. Por este motivo los hombres que eligen la lujuria en la fornicación y que descuidan las normas de la ley de Dios, matan tanto a las almas como a los cuerpos, tal como una bestia que convierte a otra en un cadáver putrefacto. El hombre y la mujer que se unen gracias a artes de magia no son parientes legalmente. Los que se someten mutuamente a una inmunda unión con artes horrorosas, legalmente no están unidos, ya que se ataron inicialmente a través de los artificios de una seducción idólatra. ¿De qué manera, haciendo penitencia, pueden castigarse los que cometieron adulterio? Los que se mancharon con el adulterio y quebrantaron con perversa transgresión la justa unión querida por Dios, si quieren evitar los castigos para este pecado, vistan un vestido áspero, macérense con ayunos muy severos y con el castigo de los azotes, según las indicaciones de su consejero espiritual. El adulterio, que es una grave injusticia, debilita las fuerzas de los adúlteros. En efecto, la transgresión del adulterio es una grave injusticia y por todo es desventajosa e intolerable. Cuando Dios formó al primer hombre y sacó a la mujer de su costilla, y así los dos se volvieron una única carne, y ellos por lo tanto vivieron en un único amor, en el amor infundido por Dios. Por lo tanto, los hombres que están unidos en una unión legal y están santificados por el pacto de la autoridad más importante, si luego violan este pacto y se unen a otras personas, pierden el vigor y son debilitados en sus fuerzas, como Sansón lo fue y se debilitó cuando su mujer lo engañó, y así se precipitan en una ruinosa caída, como también Sansón se entregó a la muerte. Las vírgenes que no supieron mantener el voto de castidad, depongan los velos de la virginidad y reciban los de la viudez, para que así, haciendo penitencia, se mortifiquen. Pero los que quebranten el voto de la castidad y no conserven la castidad que ofrecieron a Dios para reducir los tormentos de la pena expiatoria, si fueran vírgenes consagradas a Dios, depongan sus velos de virginidad y reciban de su consejero espiritual los velos de la viudez. Y las que ofrecieron a Dios el voto de la viudez y luego no lo mantuvieron en el ardor de la libidine, castíguense con vestidos ásperos y severos ayunos y con azotes, y supliquen la gracia de Dios con oraciones y de rodillas. El que se haya ofrecido a Dios y luego se haya vuelto atrás es parecido a un pagano. El que se haya ofrecido a Dios y luego se haya vuelto atrás, volviendo a abrazar al mundo que dejó, es parecido a un pagano que adora a los ídolos y no a Dios, ya que tienes en cuenta su propia voluntad antes que la de Dios. Haces como el faraón que siguió para capturarlo al pueblo de Dios que dejó ir, y que fue sumergido en las aguas del Mar Rojo. Así también, el que de nuevo quiere afirmar su voluntad propia, a la cual renunció por Dios, es sumergido en una cruel muerte, porque lo mismo que no podía haber en la vida vieja y en la vieja ley, tampoco tal persona es ya capaz de merecer en esta vida. ¿De qué modo tienen que mortificarse por penitencia los que en la fornicación cambiaron la tendencia humana natural? Si los que han abandonado la natural tendencia humana cambiándola por una fornicación contraria a su naturaleza, sean hombres o mujeres, quieren evitar los castigos de este pecado con la penitencia, entonces deben macerarse con cilicios, ayunos y azotes. Y busquen apaciguar a Dios clemente, apresurándose a rezar de rodillas excelsas oraciones. El pecado de las relaciones contrarias a la naturaleza
es una perversión y es la fuerza del corazón del diablo. Este pecado es vergonzoso y criminal, y se ha introducido en el hombre por el arte diabólico, exactamente igual que la muerte entró en el hombre por la caída de Adán cuando éste se alejó de Dios. Dios en efecto creó al hombre, destinándolo a un gran honor y a un nombre glorioso. Pero la serpiente lo engañó, y el hombre aceptó su sugerencia, y así perdió la facultad de comprender lo que dicen todos los animales cuando emiten sus sonidos. Este pecado es la fuerza del corazón del diablo, por el cual persuade a los hombres a cambiar la práctica natural por un acto bestial, y a realizar obscenidades con sus personas, ya que el diablo, a causa del odio original que tuvo a la fecundidad de la mujer, todavía la persigue para que no dé más fruto y prefiere que los hombres se contaminen con prácticas contrarias a la naturaleza. Y ya que Dios quiso que el género humano fuera engendrado por la mujer, es un grave delito que el hombre disperse la propia semilla cuando se mancha de este pecado. ¿De qué manera pueden hacer penitencia los que se unen al ganado y a los animales? Pero también los que copulan con ganado y animales y humillan la gloriosa naturaleza humana hasta esa terrible infamia, y luego reconociendo su vergonzoso pecado tratan de mortificarse por esa transgresión, deben castigarse con severo ayuno y terribles azotes, y rehuir aquella clase de ganado o animales con que pecaron, para que su arrepentimiento sirva de tropiezo al diablo. El hombre que fornica con ganado o animales con este pecado es peor que los gusanos, que al menos no se apartan de su naturaleza. En efecto, el hombre que peca de fornicación con ganado y con animales actúa como construyendo una vasija de barro y afirma que esa vasija, es su Dios. Y de este modo deshonra al verdadero Dios, ya que junta la razón con una naturaleza irracional y contraria. También se parece a una piedra dura y fría, ya que está tan endurecido que no recuerda el honor para el que fue creado, y tiene gran frialdad porque en su intelecto extingue el fuego del ardor del Espíritu Santo cuando comete este pecado con ceguera completa. Por este motivo el alma del hombre que es inmortal sufre en la vasija de su cuerpo cuando comete este pecado, porque este pecado es peor que los gusanos, porque los gusanos al menos no se apartan de su naturaleza. Cuando el hombre se deja arrollar por la lujuria, ofrece un sacrificio a los demonios y se busca la ruina, porque tiene que ser juzgado por Dios. Cuando el hombre por el gusto de la carne se deja arrollar por la lujuria, ofrece un sacrificio a los demonios, ya que cuando por este placer realiza malas obras, se le obscurecen los ojos de la ciencia del bien en el alma, casi como si cubriera los ojos con sus manos, y cometiendo esa iniquidad, se encamina hacia las tinieblas diciendo: «No puedo vivir como si no fuera de carne, vivo de alimento y de bebidas, tal como Dios me ha constituido, y por tanto yo no puedo abstenerme de semejantes obras». Y así el hombre, con sus sentidos y sus malas obras, se prepara la ruina con el deseo de esas obras perversas, y gira como la rueda de un molino, y con el beso y con el olor de la concupiscencia, comete los pecados de la lujuria. Y en efecto, la llama del fuego de la lujuria se enciende en el ombligo de la mujer, pero encuentra el pleno cumplimiento en los lomos del hombre. A eso se suma la sugestión diabólica, porque el diablo comenzó por dar mal consejo a la mujer, y lo realizó en el hombre, igual que el fuego arde más intensamente cuando se atiza. Pero ya que Dios creó al hombre sin carencias, y por la ciencia del bien le enseñó todos los bienes, juzgará todas las obras del hombre según sus méritos, como el espíritu profético de David, inspirado por mí, afirma cuando dice: Palabras de David sobre este tema. Juzgará el mundo con justicia y los pueblos con equidad. Salmo 98, versículo 9. Estas palabras hay que entenderlas de este modo. Dios, que justamente todo lo discierne con justo juicio, juzgará todo lo que ha puesto en el círculo terrestre para servir al hombre, de modo que ninguna criatura terrenal carezca de fruto. Pero ya que el mundo está contaminado por los pecados de los hombres, será purificado justamente por la justicia para que no sea profanado con la plaga de la iniquidad.
Además, juzgará el Señor con recta medida de equidad a los hombres que fueron creados para seguir de buen grado los mandamientos de Dios con una mente tranquila, y así serán purificados en el presente o en el futuro, cuando hayan sido marcados los que han roto sus preceptos. En efecto, al ver y conocer e ignorar la gracia de Dios, quedaron envueltos en los pecados y por lo tanto fueron merecedores de penas. Sin embargo, para liberarse de estas tienen que castigarse de un modo que cuando miren la gracia de Dios por el arrepentimiento a lo largo o al final de sus vidas, se eleven hasta la salvación después de que lo hayan limpiado. Esto se ha dicho para la purificación y salvación de las almas de los penitentes y es digno de fe. El que tenga fe que lo considere cuidadosamente y que lo recuerde para actuar el bien. Señores, este es el fin de la tercera parte de este libro, y con esto comenzamos la cuarta parte, que se llama El hombre mira al sur y al oeste.